Hola, me llamo Beatriz y hoy vengo a contarte cómo oposité a auxiliar de la Administración General del Estado y pues que por supuesto tuve éxito en este objetivo, en este rumbo que decidí poner en cierto momento en mi vida. Y bueno, para contaros todo bien, porque esto de contar el proceso de cómo opositó, pues mira, es como los partos, ¿no? Que a las mujeres les encanta hablar de sus partos y pueden estar hablando horas de sus partos. Bueno, pues para mí la oposición es lo mismo. Yo puedo estar horas contándote mil cosas de mi experiencia, cómo lo hice, cómo no lo hice, lo que me equivoqué, lo que hice bien. Y como quiero que todo esté bien estructurado y no dejarme nada en el tintero, pues me he hecho un pequeño guioncito para ir siguiendo punto por punto y no perderme. Entonces, bueno, lo primero es retrotraerme o retrotraernos, porque os voy a guiar por mi historia, a 2018, época pre-COVID, y en ese momento de mi vida, pues yo estaba muy en la mierda. Muy en la mierda, ¿por qué? Porque yo tenía 3 hijos pequeños para entonces. Para que te hagas una idea, el mayor de mis 3 hijos para entonces tenía 5 años. O sea que estaba simplemente por eso muy en la mierda. Pero es que encima resulta que tenía un trabajo en hostelería, concretamente en la recepción de un hotel. O sea, que te puedes imaginar, ¿vale? A turnos, fines de semana, haciendo noches, tal y cual. Así que sin duda mi vida en ese momento era bastante complicada. Sobre todo, pues eso, a la hora de conciliar y demás. Y entonces, ilusa de mí, en un cierto momento, se me ocurrió ir a hablar con mi jefe y le dije, oye, mira, con el tema de los niños lo tengo un poco complicado, a ver si no te importaría ponerme algunos más turnos de mañana, un poquito más de mañana, si no tantas tardes, ni tantas noches, ni tantos fines de semana. A ver si pudiese ser. Y ahí el hombre, con toda su buena voluntad, me dice, sí, hombre, te creerás tú que eres funcionaria. Y nada, pues con esas me fui a mi casa, con mucha rabia, con mucho enfado y mucho de todo, y yo decía, ¿pero será el tío? Total, que no me daban mañanas, pero dentro de todo ese enfado que tuve ese día, sí es cierto que al final le tengo que dar las gracias a este porque se encendió una bombillita. Porque en ese momento dije yo, oye, pues sí que quiero ser funcionaria, claro que quiero tener una vida como un funcionario para poder conciliar como los funcionarios y tener el salario y el horario de un funcionario. Y en ese momento, pues la bombilla se encendió. Y ahí es donde empezó realmente mi recorrido. Con esa frase de, sí hombre, te creerás tú que eres funcionaria. Pues nada, ahí comenzó todo. Y empecé a empaparme de todo esto de las oposiciones, porque claro, cuando uno decide que quiere ser funcionario, realmente no sabes a qué tienes que opositar, qué tienes que hacer, ni nada, y sobre todo yo, que no tenía nadie en mi entorno que fuese funcionario ni que hubiese opositado. Entonces, bueno, pues me puse a investigar y tal, y vi por internet que había unas oposiciones que estaban bien. Eran oposiciones de justicia, tramitación y auxilio judicial. Estuve mirando y digo, venga, me voy a presentar a auxilio y lo voy a intentar. Pero justo en ese momento salió la convocatoria y hubo un cambio que lo cambiaron a concurso oposición. Y al haber esa fase de concurso, pues decidí que no, que a eso no iba a ir. Hoy en día ha cambiado, pero bueno, en su momento cuando me lo pensé, era concurso oposición. Seguí investigando y vi oposiciones fáciles y rápidas para entrar en la administración. ¿Y qué me salió? Administrativo y auxiliar. Y ahí ya sí que sí, dije, venga, pues tiro por administrativo, porque bueno, por los requisitos y titulación yo los cumplía. Administrativo, pues, aunque eran más temas legislativos, te lo vendían como que luego cobrabas más dentro de la administración y tal. Bueno, te lo vendían y es así, ¿no? Aunque, bueno, luego depende un poco de los destinos y tal. Igual un auxiliar con un muy buen destino cobra más que un administrativo en un destino chusquero. Pero bueno, sobre eso ya hablaremos en otro momento. Total, que me decidí por administrativo. Y entonces yo me lié la manta a la cabeza porque, bueno, si ya con el trabajo y con los niños yo no podía con la vida, obviamente meter en esa ecuación una oposición pues no iba a salir bien. Y, bueno, pues di un salto de fe y dije, dejo el trabajo y me pongo a opositar. Así que dejé el trabajo y a principios de 2019, en enero concretamente, me compré un temario. Vale, aquí es lo que ocurre siempre. Cuando quieres opositar dices, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? No tengo ni idea de lo que es una oposición, lo suyo sería contar con una academia o con un preparador. En mi caso, estaba tiesa, no podía pagarme una academia, no había tanta oferta online como hay hoy en día, recordamos que esto era etapa o época pre-COVID,
Y yo ni tenía tiempo para asistir a una academia presencial, ni tenía dinero, ni tampoco para hacerlo online. O sea, que no podía, que yo lo tenía que hacer por libre sí o sí. Y aquí es donde surge mi primer problema. Y es que, claro, tú coges las bases de la convocatoria. Si todavía no hay convocatoria tuya de la anterior, te lees el programa y te dice, venga, pues en tu convocatoria te van a preguntar el tema 1, constitución, no sé qué, no sé qué, y tú dices, muy bien, me entra esto, pero yo, ¿cómo sé primero dónde está la ley? ¿Qué me tengo que estudiar? ¿Qué artículos entran, los que no entran, lo que es importante, lo que no es importante? Entonces, claro, cuando tú estudias por libre te enfrentas ante esa primera duda que dices, bueno, ¿y esto cómo lo enfoco yo? Para eso las academias y los preparadores están muy bien porque te guían, te dicen que entran y que no. Pero bueno, como yo estaba ahí, apáñatelas, digo, bueno, lo que sí que voy a hacer es invertir en un temario, el poquito dinero que puedo invertir a la oposición, y así el temario pues me guía en lo que me tengo que estudiar y en lo que no. Total, que yo me compré un temario y llegó mi temario a casa. Me pongo a estudiar y me doy cuenta que el temario es un mojón pinchado en un palo. Porque literalmente me transcribía la ley tal cual, añadiendo un montón de paja que es que no servía para nada. O sea, es que no eran ni explicaciones, ni era esto te entra ni esto no, ni era un esquema, ni era un resumen, ni era nada. Era un mojón pinchado en un palo. Total, que ante esa tesitura digo yo, bueno, me acabo de gastar un dinero en este temario, le tendré que sacar partido de alguna forma y tendré que sacarme mi oposición de alguna forma. Y entonces en ese momento decidí que yo iba a elaborar mi propio temario usando el que ya me había comprado. ¿Para qué? Para saber qué entraba y qué no entraba, básicamente. Así que en febrero de 2019 me llega mi temario y me pongo a estudiar. Recordamos que me compro el temario de administrativo y que se supone que yo me voy a presentar administrativo, ¿vale? Pero en todo ese proceso me doy cuenta que administrativo y auxiliar tienen bastantes temas en común, tienen la parte ofimática en común, lo que difiere uno de otro es que administrativo tiene más temas y la parte de supuestos, y en auxiliar, sin embargo, tenía menos temas, pero tenía la parte psicotécnica. Entonces, en el momento que sale convocatoria, digo, mira, yo voy a echar la inscripción a las dos por si las moscas, voy a empezar a estudiarme los temas comunes de ambos, porque como la convocatoria ha salido ya, que salió en junio, y el examen iba a ser en octubre, yo no sé si en tan poquito tiempo me lo voy a poder preparar y si voy a llegar bien preparada. Entonces, a unas malas, si veo que voy apurada, me cambio a auxiliar. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Imagínate, me cogía todo el verano por medio, los niños sin guardería y sin cole, por lo que no pude avanzar mucho. Además, a principio de verano ya me había visto todos los temas comunes de auxiliar y de administrativo, y verano lo iba a dedicar a empezar a ver ya el temario específico de administrativo, que era ley de contratos y demás. Cuando yo me enfrento a esa ley de contratos, que yo no tenía eso por dónde pillarlo y que no tenía mucho tiempo para estudiar, en ese momento dije, mira, me cambio a auxiliar. Así que cambio de planes y a última hora me cambio a auxiliar. Problema, tiene parte psicotécnica y en mi temario de administrativo pues obviamente no venía ni medio psicotécnico. Entonces me los tuve que preparar un poco por mi cuenta y rápidamente, porque claro, estábamos ya en agosto y el examen era en octubre, a 2 meses de examen, ¿vale? Muy guay todo. Total, que me pongo a ello, me presento y consigo mi plaza. Pues claro que sí. Entonces, una vez que ya os he contado un poco toda la historia cronológica, os voy a ir explicando cómo fui haciéndolo y cómo fui estudiando. Que quizás es lo importante y lo que interesa aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo me compré mi temario y ¿qué haces? Pues empiezas a estudiarte las leyes. Yo estaba acostumbrada, por mis estudios anteriores, a estudiar como escribiendo, o sea, no tenía otra forma de estudiar. Yo normalmente, conforme estudiaba, escribía. Pues empecé a estudiar así. ¿Qué pasa? Que llega un momento que te das cuenta que tú estás escribiendo el artículo no sé cuánto de la Constitución, que te duele la mano horrores, pero que tú realmente no te has enterado de nada. Porque es que aquí la memorización prima mucho. No es solo la comprensión, quizá la comprensión para administrativo vale, porque tienen esa parte de supuestos, pero auxiliar se centra mucho más en esa memorización. Entonces, claro, llega un momento que digo, oye, mira, si yo voy a tener que estar escribiendo todos los artículos de todas las leyes, o sea, yo voy a estar opositando 10 años, porque te los escribes, pero luego se supone que hay que retener y hacer test y hacer simulacros, entonces, o sea, no. Y entonces me di cuenta que ese método no era bueno, y que además en la oposición no te lo preguntan todo, no te preguntan todo lo que entra en el programa, te pueden preguntar todo lo que entra en el programa, pero
normalmente se suele seguir una misma tendencia donde hay unos temas de mayor importancia y otros de menor importancia. Claro, aquí es donde yo empecé a sentirme muy chiquitita con respecto a la gente que se estudiaba con academia o preparador, porque yo pensaba que a esta gente le estaban dando unos recursos, unos trucos, una estrategia y un algo que yo no tenía. Que a esta gente le estaban diciendo lo que era importante y lo que no, y que yo no lo sabía. Y entonces ahí es donde empecé a hacer un trabajazo importante de sacarme todo el histórico de todos los exámenes, tanto de administrativo como de auxiliar, porque los analicé ambos, me hice una base de datos por tema de cada pregunta que caía y así analizar pues qué preguntaban más, qué preguntaban menos y súper importante, la forma que tienen de preguntar. Porque analizando todo esto te das cuenta de que a lo mejor Constitución sí que hace falta sabérselo memorizándolo como un papagayo, pero hay otros temas que a lo mejor simplemente conociéndote el dato concreto del plazo de tal y de cual es suficiente. Entonces me construí esa base de datos y yo creo que buena parte de mi éxito fue gracias a esto y de hecho ahora, posteriormente, que ya he trabajado como preparadora, ya he estado trabajando en academias, al final te das cuenta que las academias no tienen un oráculo, no saben nada extraordinario ni tienen acceso directo a lo que cae y lo que no, es simplemente que hacen ese análisis previo de todo lo que cae y de todo lo que no, ¿vale? Así que sin más, o sea que si tú vas por libre, que no te sientas que estás en inferioridad de condiciones, ni muchísimo menos, que todo ese trabajo de documentación lo puedes hacer tú, porque ahí están los exámenes en el INAP y los puedes ver. Y de hecho te diría que es incluso más útil hacerlo tú misma y ver tú mismo cómo es a que venga nadie a contártelo. Porque en una academia te pueden decir, oye, que la ley 39 cae mucho, perfecto, pero tú has visto cómo te preguntan y esa información de verdad que es súper valiosa para prepararse la oposición con estrategia y con inteligencia, que es súper importante. Sí es cierto que las academias y los preparadores, como ven a muchos opositores pues pasar por sus manos, sí que detectan fácilmente los patrones de errores que suelen encontrar, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, para auxiliar, si tú vas por libre, a lo mejor no caes en el hándicap del tiempo, ¿vale? Tenemos que contestar en el examen 120 preguntas, en realidad son 110 las que se puntúan, pero tenemos las 5 de reserva de la primera parte y de la segunda. O sea, en total tienes que contestar 120 preguntas ¿en cuánto tiempo? En 90 minutos. Si tú haces una media, o sea, no te da ni a 45 segundos por pregunta. Si a ti nadie te dice que el examen de auxiliar tiene el hándicap del tiempo, tú a lo mejor te plantas en tu examen y lo vas haciendo tan tranquilamente y resulta que te quedas con medio examen sin contestar. Entonces, por ejemplo, las academias te dicen, oye, cuidado con el tiempo, que a lo mejor tienes que entrenar estrategias de gestión de tiempo para poder contestar correctamente a todo tu examen, ¿vale? Y esto, ojo, que lo dicen algunas academias y algunos preparadores, pero no todos, porque ni todas las academias son buenas, ni todos los preparadores son buenos. Que muchas veces es mejor ir por libre a gastarte un dineral en recursos que de verdad que no son nada útiles porque lo podías hacer perfectamente por tu cuenta. Después hay otros que son buenísimos, por supuesto. Total. ¿Ves? Ya me lía. Vamos al guión. Bueno, eso. Que mi método, empiezo a escribir y me doy cuenta que no sirve para nada. Así que me hago mi base de datos, veo lo que es más importante y empiezo a estudiar de forma estratégica. Y elaboro mi propio temario usando el temario que me había comprado como base para seguir los artículos, saber lo que entraba y lo que no. Entonces, y lo tengo aquí preparado, elaboro mi propio temario que lo encuaderné y todo. ¿Vale? Mi temario aquí con todo el bla 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 de lo que hay que estudiarse. Bueno, y entonces llegado el momento que yo me elaboro mi temario, ya sé lo que entra, lo que no, ya me lo he estudiado, ¿vale? Porque hay que estudiárselo todo. Digo, bueno, pero yo esto todo, almacenarlo aquí en mi cabezota, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, yo no soy capaz de retener todo esto aquí, en tan poco tiempo que tenía. Pues empecé a crearme unos esquemas, y esto fue la guinda del pastel. ¿Qué son estos? Obviamente, un esquema funciona súper bien, primero para comprender, segundo para ciertas preguntas que se repiten mucho, no fallarlas, pero sobre todo sirven para luego poder ir desarrollando la ley. Es decir, es un esquema, es el esqueleto que luego conforme tú lo vas leyendo vas desgranando cada uno de los artículos, ¿vale? Entonces yo aquí este era mi resumen del bloque 1 y 2 y os voy a enseñar, por ejemplo,
que esto ya te digo, para mí esto es oro puro y esto para mí es lo que me dio la oposición. Por ejemplo, este cuadrito, copiado de un hombre que hace vídeos en YouTube maravilloso y bueno, y adaptado a mí y mejorado un poquillo, ¿vale? Este cuadrito, por ejemplo, es de una pregunta que suele caer además siempre, que es ¿cuál es órgano superior? ¿Cuál es órgano directivo? ¿Quién crea no sé qué? ¿Quién nombra cuál? Bueno, pues con este esquemita, yo esto lo tenía aquí fotocopiado en mi mente y yo no fallaba ni una pregunta, pero ni una de esas. Luego, tema de presupuestos generales del Estado, resumido en una carita. Luego, por ejemplo, el tema de los presupuestos generales del Estado, vi que no se preguntaba mucho, 1 o 2 preguntas, a lo sumo, y vi que más o menos con ese cuadro, ya te digo, como iba con falta de tiempo, también tuve que priorizar. Si vas con tiempo de sobra, pues a lo mejor te lo ves todo bien. Yo en mi caso, pues como iba justita, pues tuve que hacerlo así. Luego, tema de los recursos, los plazos tal y cual, según el tipo de recurso. O sea, esto es maravilloso. Y buena parte de mi plaza está en haber hecho todo este trabajo de campo, de esa base de datos para empaparme bien de qué cae y cómo, en elaborarme mi temario, elaborarme mis esquemas. Y eso pues obviamente implica muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Segundo problema al que me enfrenté. No tenía test para practicar, porque claro, ay, que se me ha quedado la pierna dormida. Bueno, seguimos. Yo no tenía test para practicar porque, claro, yo me había comprado un temario de administrativo donde venían preguntas y test de administrativo, que además también te digo, después de analizar los exámenes, vi que tampoco las preguntas iban muy en consonancia con lo que luego nos iban a poner. Entonces, ¿qué hice? La única forma que yo tenía de practicar, porque como no tenía dinero para invertir en una plataforma de test y además antiguamente pues no rulaban tantos recursos como hoy en día, porque hoy en día es verdad que de forma gratuita sí que puedes encontrar cositas online. Bueno, como yo eso no lo tenía, ¿qué hice? Me saqué todos los exámenes de todo el histórico. Bueno, aquí por ejemplo has visto una tabla porque era de la parte ofimática, que antiguamente teníamos 2 exámenes. Uno que tenía legislación, psicotécnicos y ofimática, pero luego había un segundo examen de ofimática, pero práctica en un ordenador que tenías que ir a Madrid a hacerlo. Total. Que bueno, yo después me imprimí aquí todas las convocatorias, todos los exámenes y me dediqué a repetirlos una y otra y otra y otra vez. Ya está. Era la única forma que yo tenía de practicar. Sí que me creé unos tarjetones, se llaman flashcards, pero bueno, son unos tarjetones que ahí pones la pregunta y por detrás la respuesta. Pues me fui creando mi propio banco de preguntas y respuestas en base a la ley, ¿vale? Yo había detectado que esto se preguntaba así o así, pues yo cogía mi ley 39, iba artículo por artículo, viendo lo que era preguntable, me elaboraba mi preguntita y por detrás le ponía la respuesta, sin más. O sea, buscándome la vida, básicamente. Entonces eso, no tenía test, la base de datos, pues eso. Ya más o menos os he contado cómo enfoqué el estudio. Y ahora te preguntarás, muy bien, Bea, pues tú tenías 3 hijos en ese momento, dejas el trabajo, no lo he contado, luego comencé a trabajar, encontré un trabajo que en cuanto a horarios me venía muy bien con los niños, era un trabajo de barrendera, así que yo trabajaba por la mañana exclusivamente y como estaba tiesa, pues cogí ese trabajo. Entonces yo tenía que compaginar trabajo con niños con oposición. Y tú me dirás, ¿y cómo lo hacías? ¿Cómo te organizabas? Pues no me organizaba. ¿Cuántas horas estudiabas al día? No lo sé, no se sabe, no lo sabe nadie. Porque a lo mejor había un día que estudiaba 4 horas y a lo mejor había 3 días que estudiaba 0. A lo mejor había una semana que me ponía a tope y estudiaba 20 horas esa semana y a lo mejor había otras semanas que no tocaba absolutamente nada. Entonces mi forma de organizarme fue total y absolutamente anárquica. Obviamente no es lo ideal, pero con la situación vital que yo tenía en ese momento, pues es lo que había. Lo que sí que te digo que hacía era entregarme al 100%. O sea, para mí, dentro de que yo tenía que trabajar y que tenía ciertas responsabilidades, mi oposición era mi prioridad número 1. Para todo. Y yo, por ejemplo, me iba con mis niños al parque, ¿yo qué hacía? Me llevaba mi carpetilla dura. Me ponía aquí mi resumito, un folio, lo que sea, y en el móvil la ley. Y yo, estuviese donde estuviese, estaba estudiando. Y eso es algo que tenéis que tener claro desde el minuto 1.
Y es que una oposición, tú puedes ir a una academia, ver un vídeo que te explican tal, vale, pues lo entiendes, retienes, pero esa parte de hincar codos, eso no lo va a hacer nadie por ti. Y al final eso es lo importante, eso es lo que te va a dar la plaza. Que por supuesto que un vídeo explicativo viene muy bien para cuando hay algo que no entiendes, pero que el hincar codos no lo va a hacer absolutamente nadie por ti. Y yo eso es lo que hice, pues ya te digo, entregada 100% a mi oposición, entregada a estar hincando codos y no perdiendo tiempo haciendo yo que sé qué, y el poquito tiempo que tenía, pues lo exprimía al máximo. Así que bueno, mi historia como opositora no es la opositora perfecta, disciplinada, que se pone todos los días, que tenía un escritorio súper aesthetic y todo iba perfecto y su organización... No, para nada. O sea, yo he sido una opositora que he hecho las cosas como he podido, cuando he podido, pero lo que sí que he tenido siempre claro y lo que sí he hecho es trabajármelo muchísimo y tener el foco puesto ahí. Es decir, yo me pongo un objetivo en la vida que es opositar y yo no paro hasta que yo eso lo consiga. Y cuando tú te pones un objetivo en la vida, tienes que estar dispuesto a meter todo el trabajo y todo el sacrificio que requiere para conseguirlo. A mí no me sirve de nada y de hecho no sirve de nada en la vida que tú te pongas un objetivo y pues quedarte ya a medias, porque lo único que haces es perder tiempo. Así que bueno, como prioridad número 1 en mi vida estaba la oposición y si los cristales tenían que estar llenos de mierda, pues estaban llenos de mierda. Y si mis hijos para cenar, en vez de tener un plato elaborado, les hacía una tortilla francesa con unos palitos de zanahoria cruda, pues eso es lo que cenaban y ya está, y no pasa nada. Tienes que buscar el tiempo de debajo de las piedras, de donde no hay, y saber que si opositas lo tienes que poner como foco número 1 y prioridad en tu vida, porque es que si no, vas a perder tiempo. Y es así. Así que bueno, esta es un poquito mi historia de cómo conseguí mi plaza por libre con 3 hijos trabajando y con todas las trabas del mundo. Pero bueno, lo conseguí a la primera en poquito tiempo. Mi convocatoria fueron 1.444 plazas, yo quedé las 700 y pico, o sea, por la mitad, ni tan mal. Obviamente, si hubiese tenido más información, más recursos, más ayuda y más tiempo, seguramente la nota hubiese sido otra, pero bueno, las cosas salieron así y sin más, todo perfecto porque salió todo bien. Y nada, decirte a ti que si estás opositando o estás pensando en opositar, que sí, que merece la pena, pero que no está exento de hacer muchos sacrificios y de meter mucho trabajo, y que si estás pensando en opositar, que lo hagas entregándote a tope, porque si no lo único que vas a hacer es perder tiempo, perder calidad de vida y perder salud mental. Así que si te pones este objetivo, que sea para de verdad entregarte y hacer las cosas como se deben. Y por supuesto también para decirte que si tú no eres una persona perfecta, que no eres la estudiante perfecta y que no eres súper organizada y que si no tienes todos los recursos del mundo, pues oye, aquí estamos las personas de carne y hueso que también nos hagamos nuestra plaza, que no hace falta ser aquí un erudito, ni tenerlo todo perfecto, ni tener la organización estupenda de la vida, porque la gente normal también nos sacamos nuestra plaza. Así que bueno, espero que mi historia te haya gustado y nada, contarte que vida posterior a oposición, pues efectivamente tengo mi plaza de funcionaria, actualmente estoy en excedencia. ¿Por qué? Porque me dedico a la formación. He estado trabajando para academias, llevando la parte psicotécnica, que es en lo que me he especializado al 100%, y actualmente he decidido ir por libre de nuevo, yo soy muy de ir por libre, y crear un curso específico de psicotécnicos para preparar esta parte del examen. Así que bueno, como este no es un vídeo de publicidad, no os voy a contar en qué consiste Psicoestado, pero si queréis bichear un poquito sobre lo que hago y lo que no, lo que ofrezco y lo que no, pues os metéis, buscáis Psicoestado y ahí está mi curso de psicotécnicos, ¿vale? Pues nada, un saludito, mucho ánimo a todos y a por todas, que de verdad que esto se consigue con esfuerzo y con trabajo, todo llega.